Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, Cristina Garmendia. ¿Qué nos hace más falta en España? ¿Dinero o ideas? Estaba recordando yo antes, seguro que te acuerdas, cuando se decía que la biotecnología iba a ser lo que fue la física a principios del 20 y luego la informática en la segunda mitad del 20. ¿Lo está siendo? Bueno, la biomedicina está siendo la ciencia del 21. Bueno, yo creo que lo venía siendo, lo es, lógicamente, porque es esa ciencia que nos permite avanzar en resolver nuestras enfermedades, en entender cómo es la vida, pero no era tan visible. La pandemia ha marcado el antes y el después. ¿Tú crees que ha sido la pandemia? Buah, sin duda. La pandemia ha marcado un antes y un después, en visibilidad. Pero seguramente no éramos tan conscientes de lo importante que era, de las palancas que teníamos en España, algunas descuidadas, lo hemos visto también en la pandemia, pero yo creo que la biotecnología, la biomedicina en general, es una disciplina tan relevante que no debería nunca de dejar de ser prioritaria. ¿Y es más relevante ahora que lo que era en el pasado? Porque en el pasado eran otras enfermedades. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que en España había muy buena ciencia, pero no había un sistema, no había un sector, y ahora sí lo hay. Eso es lo que es diferente. No había un sistema. O sea, yo creo hace, 20, 25 años había muy buena ciencia, había unos centros de investigación, centros nacionales, el Centro Nacional de Investigaciones Biológicas, el Centro de Biología Molecular, había centros con unos investigadores de primer nivel, Margarita Salas, o sea, yo creo que ha habido Ginés Morata, gente muy valiosa que investigaba muy bien en ciencias de la vida o en ciencias fundamentales, porque la investigación que hacía Margarita Salas era más biología molecular, que han dado unos frutos increíbles, pero no había empresas, no había parques tecnológicos, no había infraestructuras, entonces no podía darse el sistema. Yo creo que uno de los mejores, de los avances grandes que ha habido en España es en construir ese sistema. Pero eso no ha sido después de la pandemia, eso venía de antes. No, eso venía de antes. O sea, la pandemia, tú dices, lo que es la cultura. Y lo ha hecho visible. Ha hecho visible yo creo que ha hecho visible, y ahora que está tan de moda por fin hablar de soberanía tecnológica, ha hecho visible la necesidad. No podemos no tener capacidades científicas que formen parte de la solución a los grandes desafíos de la humanidad en términos de salud. Creo que ahora que lo pienso, en la pandemia todo el mundo, en vez de estar, y a todos los niveles, pendiente de si ganaba el Madrid o el Barça, estaba pendiente de una vacuna. Porque la gente no sabía lo que era una vacuna ni que una vacuna había que desarrollarla. Y estábamos tan asustados por la incertidumbre de no sabíamos si iba a haber vacuna, no sabíamos si la descubría alguien, si íbamos a tener acceso, y ahí es donde nos damos cuenta cómo funciona la investigación y la innovación. La innovación, cuando hay grandes cambios, la innovación, si no la tienes cerca, produce desigualdad. Produce desigualdad si solo te beneficia si la tienes cerca. ¿Qué hubiera pasado si las vacunas no hubieran sido descalables? No se hubieran podido producir a gran escala. Pues que se hubieran vacunado los que hubieran tenido una fábrica cerca. ¿Aquellas vacunas han cambiado a nivel global, Cristina, el sistema de producción, de innovación y de producción tecnológica, en este caso de vacunas, o no? ¿O hemos vuelto a lo de antes? Bueno, yo creo que sí que ha cambiado. Seguramente ahora, ya sabes, como trabajamos la sociedad trabaja muchas veces de forma pendular, ahora igual tenemos hasta un exceso de autonomía, ¿no? Porque ahora nos hemos dado cuenta, Europa en general, el mundo en general, ¿no? Se ha dado cuenta de que cada país, hombre, si queremos no depender de los demás, y sobre todo, si ahora va a cambiar la política de aliados, de con qué países hacíamos qué. Si ahora todo esto cambia y ya no nos podemos fiar de que trabajamos juntos determinados países, entonces toca trabajar ya no solamente la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica. O sea, ¿qué tiene que tener un país para no ser dependiente de otros? Pero la soberanía tiene su vuelta, porque... Bueno, tiene su vuelta, ¿no? Pero imagínate que Estados Unidos o China ya no hablan de soberanía tecnológica, hablan de supremacía tecnológica. O
sea, que hablan de dominar. Pero ¿no sería un poco absurdo que todos intentáramos conseguir lo mismo pensando en que a lo mejor los otros no nos lo dejan si es necesario? Pero fíjate, vamos a poner un ejemplo que ahora está como en la frontera de la ciencia, la computación cuántica. La computación cuántica. Siempre que no pretendas que desarrollemos el ejemplo, a mí me parece muy bien. Pero es un ejemplo de algo que realmente puede cambiar muchas cosas, no voy a entrar ahora en tema, pero ¿qué posición tiene que adoptar Europa? Es decir, no dependeremos de Estados Unidos, que ya ha desarrollado un computador cuántico. No vamos a hacer el nuestro. ¿De verdad que hay que esperar a hacer el nuestro? No, hay que hacer las dos cosas. Hay que adoptar lo que ya existe para aprender cuanto antes y desarrollar capacidades y proteger ese talento y formar ese talento que nos permite estar ahí y a la vez desarrollar. Esto no es secuencial y lo estamos viendo. Estamos viendo fenómenos. La inteligencia artificial va a cambiar hasta la propia manera de investigar. Entonces, ya la está cambiando. Ya la está cambiando. Entonces, y ya había cambiado un poquito con los supercomputadores. Tenemos algún ejemplo en España. Oye, no para estar muy, muy, muy orgullosos, pero bueno, sí sacar pecho un poquito. Que España es el país de Europa de mayor productividad científica por cada euro invertido. El país número 1. O sea, que España, ahora hablamos de eso. Si España algo tiene, es unos equipos investigadores tremendamente productivos. Y es un talento espectacular. El talento español se busca en todos los centros, en todo el mundo, porque somos buenos generando talento, formándolo, exportamos talento. Nos falta ver cómo no retener ese talento, sino cómo atraer y retener un talento, el que sea. El talento dices no retenerlo porque sí lo retenemos. El talento es importante que fluya y que se forme y que tenga experiencias internacionales. El talento en investigación es importante que haya movilidad. Pero España lo que tiene que tener es un flujo neto de talento a la hora de recibir a los mejores profesionales. Y para eso pues hay que hacer algunos retoques, que no es fácil hacer todo y desde luego lo que es importante es reconocer el recorrido de todos estos años, que se ha avanzado mucho y bien. Y ahora que ya estamos mucho mejor que antes, hace falta pensar cómo España está en la primera liga del conocimiento, retocando algunos aspectos. Es importante escuchar esto de Cristina Garmendia, porque Cristina Garmendia ahora es presidenta de Mediaset, es un nuevo sector en el que estás. Muy tecnológico, por seguro que aportas muchísimo, pero Cristina, además de buena amiga de la Fundación Botín, y hemos compartido alguna aventura juntos muy bonita, fue ministra de Ciencia y Tecnología, fue la fundadora de ISIOS, de algún gran fondo más, de alguna iniciativa de las que han cambiado, ahora se llaman los changemakers, ¿no? De los que han cambiado, lo que hablabas tú del ecosistema, de los que habéis ayudado a generar un ecosistema de innovación en biomedicina en España. Es sin duda, yo creo, la gran referencia de la innovación biomédica en España. Gracias, Cristina, lo primero, por acompañarnos. A veces tendemos a analizar mucho lo que sale mal y a analizar poco lo que sale bien. Y mira que nos gusta en España meternos con nuestro sistema universitario. Pero por otro lado, tú lo estabas diciendo ahora, generamos muy buen talento científico. ¿Por qué crees que lo generamos? O sea, ¿qué tienen de bueno nuestras universidades? Digo, por si a lo mejor lo podemos utilizar en otros ámbitos. ¿Por qué salen tan buenos científicos y tan buenas científicas? Bueno, yo creo que hay una parte de cómo somos. ¿Ah, sí? Somos muy creativos, en España en general somos creativos, somos muy sociales. El hecho de que tengamos esa facilidad para socializar, cómo vivimos, cuáles son nuestras costumbres, incluso en el ocio. No es lo mismo. Fíjate, para ser creativo, el intercambio de ideas es fundamental. Yo recuerdo a Severo Ochoa, que tuve el privilegio de coincidir con él unos años en el Centro de Biología Molecular, decía, es que no hay colaboración en el Centro de Biología Molecular porque no hay un bar. Porque no hay bar. Porque no hay bar. Entonces, claro, es que tiene que haber sitios donde uno va a hablar de muchas cosas y también de ciencia, en este caso, ¿no? Y cómo se produce el intercambio de ideas es clave en un sistema científico y de innovación. Porque es muy difícil ya que un investigador tenga una idea, trabaje solo. La ciencia es más colaborativa que nunca. Yo creo que siempre la creatividad tiene que ver
no sé quién decía, una forma un poquito cursi, la entreveración de ámbitos. O sea, viene la hibridación. Del contacto, claro. Claro, y la hibridación. O sea, y ahora más que solo nunca. Yo creo que es imposible. No, y ahora más que nunca. Pero es verdad que en España, yo diría, no tengo ninguna cifra que lo soporte, que no, igual es un poco frívolo decir esto así en general, pero creo que nuestra cultura de cómo nos sale solo, ¿no? Intercambiar ideas, tener ideas, ¿qué te parecería esto? Eso nos ayuda. Luego, la universidad española en general, bueno, es uno de los grandes triunfos del avance de lo que España ha hecho en democracia. O sea, a mí cuando me dicen, ¿cuál es el mayor triunfo de España? Digo, nuestra democracia. Somos muy jóvenes, nuestra democracia es muy joven. Somos la cuarta potencia europea y tenemos algunos grandes triunfos. Tenemos empresas que son líderes a nivel mundial, tenemos hitos científicos, contribuciones científicas que están entre las mejores del mundo. Por ejemplo, en cáncer, en investigación del cáncer, estamos entre los mejores del mundo con certeza. O sea, hay algunos ámbitos que no tengo ninguna duda y lo hemos hecho con el talento de nuestras universidades, con un talento que se forma en las universidades, que nos ha dado el acceso a la igualdad de oportunidades. Esto ha sido... Esto yo que viene mucha gente, a veces viene, a ti te pasará lo mismo que sus hijos para orientarse, dónde estudiar. Y en el fondo da un poco igual. O sea, es muy difícil nacer en España y no estar a 50 kilómetros de una grandísima universidad. Pero fíjate, Íñigo, que incluso ahora con las universidades y con la disrupción tecnológica, también en la manera de enseñar, yo tengo cierta preocupación en que las universidades públicas no tengan las mismas herramientas que tienen las universidades privadas. También pasó en la pandemia, ¿eh? Eso también pasó en la pandemia. Claro, las universidades privadas no tenemos más que ver. Un amigo mío decía, follow the money. Efectivamente, tú sigues el dinero, sigues dónde están yendo las inversiones, y cuando ves la ingente cantidad de inversión que está recibiendo la universidad privada en España, es porque ahí hay un gap que cubrir. Entonces, para mí, la universidad pública es el garante de nuestra democracia y de nuestra cohesión social. O sea, que el hecho de que sea buena no quiere decir que igual no haya que meterle un meneo. No, tiene que recibir la inversión que necesita para darse ese salto que permite enseñar con las herramientas que ahora están disponibles y que los profesores puedan utilizar, y para eso también hay que invertir en formación también muchísimo, ¿no? Porque hay una nueva manera ahora de enseñar. Por ejemplo, la medicina, imagínate. No se puede ahora estudiar medicina sin saber de inteligencia artificial, de todas las deep techs, ¿no? Porque todas se utilizan para la práctica de la medicina. Entonces, esa aproximación docente es importante que se priorice. Volvemos un poquito, por resumir, que era el comienzo, ¿no? Este ecosistema de ciencia e innovación biomédica, pero en general, ¿cómo lo ves en España ahora? Una foto fija. Pues yo creo que hemos avanzado mucho, estamos ya en el 1,49% del PIB. Las cifras, bueno, digamos, no es suficiente, estamos muy lejos del 3%. Estamos disfrutando de los fondos Next Generation, pero fíjate, hay 8 territorios, es decir, la mitad prácticamente de los territorios españoles, las comunidades autónomas, donde la inversión pública sigue siendo superior a la privada. Y resulta que lo que cambia el impacto de la investigación, porque significa que lo pones en valor económico, es la inversión privada. Y la inversión privada sigue siendo insuficiente en la mitad de los territorios. Y si tú correlacionas dónde la inversión global está ya más cercana del 3, dónde la inversión privada es muy superior a la pública, resulta que son los Navarra, País Vasco, son esos territorios más competitivos, donde hay mayor cohesión social, donde realmente hay una imbricación muy superior y donde hay esta nueva manera de entender cómo tienen que hacerse también las apuestas, las grandes apuestas. Y pongo otro ejemplo, Galicia y País Vasco, por ejemplo, y la computación cuántica. Los dos territorios, hay otros territorios también, pero los que están más avanzados, han hecho una apuesta muy singular por una tecnología que no es europea, pero que
se subirán al carro del gran proyecto europeo, pero ya están capacitando, no solamente haciendo disponible esas capacidades para que los investigadores puedan utilizarlas, sino capacitando a sus empresas, a sus pymes, para poder construir esos ordenadores. Y esa capacitación a las pymes también marca la diferencia. Porque lo que vienes a decir es que lo que falta es pasta, lo que falta es dinero. Pero no solo, porque fíjate que Galicia a mí me parece un ejemplo buenísimo. Galicia, en muchos indicadores económicos, no es una de las regiones que esté mejor en España, pero Galicia lleva haciéndolo muy bien mucho tiempo. Desde luego, en el ámbito de la I+D+I, sí. Muy sin duda. Y es que yo me acuerdo de personas concretas que parecían ahí Quijotes. Te hablo de hace 20, 25 años. Pero porque ha habido vocación de enfocar, por ejemplo, recuerdo en la etapa en la que yo estaba en el gobierno, la vocación de enfocar la apuesta de la inversión en innovación a salud, todo a salud. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora hay un gran foco en el ámbito biomédico en Galicia, con los hospitales que operan de una manera sobresaliente. Entonces, realmente esa visión de enfocar, y esto es lo que cuando hablamos de sistema, es claro, no solamente es el importe general, sino también el importe individual de los proyectos. Ahora mismo que ya hay sistema y que hemos avanzado mucho, falta escala. Si queremos trabajar en, por ejemplo, neurotecnología, que es uno de las grandes también anuncios que ha habido en España, y yo me alegro mucho que se haya puesto de acuerdo la Comunidad de Madrid con la Administración General del Estado para poner en marcha uno de las grandes iniciativas europeas, espero que sea también a nivel internacional, pero europeas desde luego, con un nuevo centro de neurotecnología, ¿no? Donde, ¿qué hace falta? Hace falta mucho dinero, pero hace falta personas de referencia que atraigan al mejor talento científico, porque ellos atraen, y hace falta tener el respaldo financiero suficiente, pero suficiente es para poder jugar en la liga de los grandes. Y luego, ¿qué más falta hace? Sí, porque hemos dicho dinero, escala, talento, regulación. No puede ser, y pongo otro ejemplo, no puede ser que por primera vez un español lidere una misión científica de la Agencia Espacial Europea, el proyecto Arrakis. Lo lidera un español, un profesor de investigación del CSIC. Y habiendo sido la propuesta ganadora liderada por un español, luego tengamos problemas por cómo se compromete el presupuesto, porque cómo se libera. Claro, es que esto nos miran en Europa y nos dicen, pero ¿qué pasa? O sea, tener que buscar, y créeme que la ministra, todo el mundo se involucra para hacerlo de la mejor manera posible, pero sigue habiendo demasiadas barreras. Yo recuerdo el inicio del programa de la Fundación Botín, que tú conoces bien, de transferencia tecnológica. Pedro García Barreno, que fue el que lo trajo a España, todo lo basaba en la confianza en el científico. A mí una cosa que cuando llegué a la Fundación me pareció una locura, y es que se le daba un dinero al científico. Fue una muy buena idea. Y no se le preguntaba, y se confiaba en el científico, y de repente el científico tenía un dinero que podía usar en lo que quisiera. Y eso, que proporcionalmente era una cantidad muy pequeña de dinero respecto al que utilizaba en su proyecto, hacía una diferencia bestial. Bueno, uno de los investigadores que apoyasteis, Carlos López Otín, es claramente uno de los mejores científicos de la historia de España en investigación del cáncer. Me encanta además que nombres a Carlos. Pero es que, imagínate, Carlos, yo recuerdo proyecto internacional de estos que dices, vamos a hacerlo a escala, venga, vamos a hacerlo a escala. Secuenciación de los genomas del cáncer. ¿Cómo no va a estar España? Y vamos a hacerlo a escala. Pues lo lideró Carlos López Otín, y España fue el primer país que puso datos encima de la mesa con la secuenciación de la leucemia linfática crónica. Primer país. Y muchas veces Carlos decía, y yo creo que esto ha cambiado, pero sigues hablando de la democracia, que él lo hacía contra las instituciones casi. Y a mí me impresionó el fenómeno de Carlos, porque además él sí que atraía talento de todas partes del mundo, se iban a Oviedo. Se iban a Oviedo. Oye, que él quería allí en Oviedo, además. Claro, es que había que irse a Oviedo. O sea, y se llevaba gente de California a Oviedo. A mí me impresionaba aquello. Carlos es un gran ejemplo, porque Carlos en él confluye el que es un científico, vamos, muy brillante, pero además es una persona única. Y esos referentes son los que nos faltan ahora en la sociedad. Esas personas que son gente buena y buena gente. ¿Nos faltan referentes, tú crees? Sí. Nos falta hacer visibles personas como Carlos, porque personas como Carlos despiertan vocaciones. Yo recuerdo, yo cuando conocí a Margarita Salas,
estaba estudiando quinto en la carrera. Yo escuché a Margarita Salas en una conferencia y dije, yo quiero irme contigo. Y así lo hice. Yo recuerdo a Joan Guinovart también. Claro. Joan Guinovart en Cataluña, claro, el esfuerzo que hacía por convertirse en un referente. Eso ¿no? es. Entonces, hacen falta, ¿no? Hace falta referentes, hace falta proyectos con escala. Fíjate, lo hablaba el otro día con el director general de Tecnalia y nos dice, hablando de cómo lo ven, ellos tienen una gran implantación en China, tienen mucha relación con China, y nos decían, nosotros si hacemos el porcentaje de inversión en ciencias básicas, ¿no? Como se llaman así, no me gusta mucho el nombre, pero vamos, ciencias fundamentales, no es muy distinto en porcentaje de PIB. Lo que cambia es ese dinero que reciben esos mismos investigadores cuando algo escala. Vale. O sea, que en el pozo que da más, metes más. ¿Cómo se financia? O sea, los proyectos de, bueno, vamos a probar, esto es ciencia de frontera, esto no es tan distinto en investigación, o sea, en proyectos, o sea, en la masa global sobre el PIB, pero lo que es un gran cambio es, nosotros nos hemos equivocado, en España en general, entendiendo qué es investigación aplicada. Oiga, es que a mí no me gusta hablar de investigación aplicada. La investigación buena se aplica siempre. Lo importante es que la investigación sea de calidad y sea excelente. Y lo que hace falta es que nuestros mejores investigadores que están en la frontera, que están produciendo una ciencia de una calidad que tiene un impacto científico espectacular, cuando algo tiene capacidad de escalar, escale y tenga una financiación de un orden de magnitud superior. Pero no porque el investigador tú le pones en la coyuntura, tienes que buscar la aplicación de tu resultado. Oiga, es que esto no le corresponde al investigador, le corresponde a la industria. Es la industria la que tiene que estar atenta de lo que se descubre en nuestro país. Y esto sigue siendo una asignatura pendiente en España. A ver, vamos a esto porque a mí me parece que es la clave de todo. Porque tú decías, en los últimos 20, 25 años hemos avanzado muchísimo y seguimos diciendo algo que, por lo que nosotros en su momento creamos el programa Mind the Gap, ¿no? Hablando de este gap. Tenemos una ciencia magnífica, somos la 9ª potencia del mundo, ciencias biomédicas, pero seguimos siendo, me parece que es la número 28 desde el punto de vista de la innovación. A mí a veces me parece que me cuesta creérmelo, porque además llevamos muchos años sabiendo que el problema era la burocracia, que el problema era los problemas de los que has estado hablando. Hace no mucho, no me acuerdo a quién, le oí decir que en el mundo había más dinero que ideas. Cierto, eso es cierto. Y yo creo que es uno de los grandes hay mucho problemas. Dinero. Hay mucho dinero. Mucho Cristina, hay mucho dinero y mucho dinero deseando encontrar proyectos buenos. Sí. ¿Qué pasa? Porque siempre ponemos el peso en la parte de la transferencia tecnológica, de la innovación. O sea, nuestra ciencia es tan buena. No puede suceder... Claro, sé que me vas a decir que sí, yo creo que sí, pero ¿tú conoces muchos proyectos en España que sean magníficos y que no crezcan porque no tienen dinero? Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes frenos, y si me permites conecto un poco con la burocracia y vuelve a ser siempre el mismo problema, es que la fiscalización de la financiación, que hay que fiscalizarla, claro, tienes que saber que el dinero se está invirtiendo bien. ¿Me hablas de la pública o de la privada? De la pública. Vale. No, pero un momento. Tiene que ser ex post. El tener que fiscalizar ex ante, o sea, usted quiero que si me ha dicho que necesita 2 tazas, me tiene que decir si van a ser negras y van a ser de esta marca. Oiga, no. Usted deme el dinero, yo le planteo el proyecto y confíe en mí, pero déjeme un grado de libertad, porque no todo se puede planificar. Los centros de investigación que tienen más grados de libertad, sin ninguna duda, son los más productivos. Sin ninguna duda. Porque tú tienes que tener la libertad y luego, ¿qué haces? Rendir cuentas. Uy, yo he recibido este dinero y con su dinero lo he aplicado exactamente en esto. Tú lo que tienes que garantizar es que, hombre, no has hecho un mal uso de la financiación. Cuando la financiación privada busca la palanca de la pública, algo que es disuasorio es la rigidez de los centros públicos. Pero tú decías que la inversión importante era la privada, que era bueno. Claro, la privada no tiene tanta burocracia. La privada se retrae cuando no hay mecanismos adecuados de transferencia. La privada dice, ¿cómo me voy a meter yo en montar una empresa con este centro,
con este centro público, da igual, de cualquier administración, si luego va a ser un dolor de cabeza cada vez que tenga que hacer una ampliación de capital. Y en esto se ha avanzado, también se ha avanzado, pero no suficiente. De verdad que necesitamos confiar mucho más en las personas. La confianza, es que esto está inventado. Confianza, oiga, eso sí, como usted me engaña una vez, no vuelve a recibir el dinero. Entonces, es así, tiene que ser drástico. Pero grados de libertad. Tú te vas a Estados Unidos y no me parece que es el ejemplo de casi nada Estados Unidos, por cierto. Pero en esto de invertir bien en ciencia y luego cómo escalar los proyectos y cómo generar economía alrededor de la ciencia, desde luego es un buen ejemplo. Pero lo que vienes a decir es que incluso la no llegada de dinero privado a proyectos buenos tiene que ver con la burocracia de lo público. También, porque es muy farragoso. Pero es muy farragoso. No fundamentalmente. Sí, tienes que hacer... O sea, nosotros tenemos 14 participadas en la Fundación Botín. Sí. El dinero ya no sabes ni de dónde es. El dinero está ahí buscando ideas buenas. Pero fíjate, si tú tuvieras un sistema de transferencia que fuera vosotros, porque ya tenéis mucho hábito y os dedicáis a esto. Nosotros también en Isios, claro, nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Pero porque sabemos cómo hacerlo. Pero imagínate que hay uno que viene de fuera que quiere... ¿Cómo tengo que empezar? ¿Por dónde empiezo? Entonces, esa inversión extra, nosotros en Isios, por cada euro que invertimos, atraemos 4 internacionales, pero porque lideramos nosotros. Pero el que viene de fuera, hacerlo solo en España no sería tan fácil. Y esto no tiene por qué ser difícil. O sea, que entonces, por ejemplo, en España no es que haya más dinero que ideas, porque también hay ideas buenas. O sea, hay mucho dinero, hay muchas ideas, pero falla la burocracia. O sea, no solo. Vale, porque se quedan muchas buenas ideas sin financiar. Y hay muy buenas ideas que están financiadas y que el sector privado no las conoce, que eso ya es el drama total. O sea, hay investigación de frontera, dando con unas publicaciones impresionantes de un nivel científico increíble, que se quedan ahí sin transferir porque no se conocen. ¿Pero cómo porque puede ser no están conectadas? Si no somos tantos, estamos todo el día juntos en foros, en congresos, en... Mira, te pongo un ejemplo. Yo conozco más de cerca el ámbito biomédico, donde España es líder en ensayos clínicos. O sea, que no será porque no hacemos ensayos clínicos. Pero claro, también es verdad que tenemos una gran ventaja, que es que en España hacer ensayos clínicos es más barato. Vale. Pero, por ejemplo, si tuviéramos una base de datos de nuestros mejores investigadores organizados por áreas terapéuticas. Áreas terapéuticas, es decir, si usted está desarrollando un fármaco para una patología renal, tenemos ya sé que suena mal lo del catálogo, pero vamos a llamarle de alguna manera. Este es todo el talento indexado que trabaja en este área terapéutica y tienen este bagaje científico, tecnológico, han participado en todos estos ensayos clínicos. Pues esto facilitaría... Fíjate, me impresiona lo que dices. Nunca había pensado que el acceso a esta información fuera complejo. Yo pensaba... No está organizado. Lo peor es que la organización está, la información está, la información sí está, pero no está bien organizada. De tal manera que nosotros lo vemos en Isios. Si estamos viendo, el organizar un fase, los primeros ensayos clínicos, venga, vamos a entrar en fase 1. ¿En qué países? ¿Siempre hay líderes de opinión? No, nosotros trabajamos en estos países porque están estos y estos. Y los españoles, que son igual de buenos o más, no forman parte de esas primeras propuestas de las compañías. ¿Por qué? Porque no los conocen. Porque cuando tú los pones en el punto de decir, mira, te estoy hablando de estos investigadores en particular que han participado en estos ensayos clínicos y que tienen estos perfiles, produce sorpresa. Entonces, no pasa, y claro que pasa muchos ensayos clínicos, pero tendrían que pasar muchos más, dada la calidad de nuestra ciencia, en las primeras fases. También otra cosa que me sorprende, Cristina, no sé cómo lo ves, en nuestra experiencia, pero también lo he leído hace nada en un informe que acabamos de hacer precisamente sobre el ecosistema de ciencia e innovación en biomedicina, el problema del acceso al mercado. O sea, en las empresas a las que nosotros estamos, lo que es la ciencia va muy bien, lo que es la validación científica va muy bien, la parte regulatoria va muy bien. La Agencia del Medicamento es fantástica, la pero Agencia siempre Española, falla en llegar al mercado. Es decir, somos buenísimos, pero el médico no nos compra. A veces pienso que tenemos un problema de incentivos en quien decide, porque... De adopción. De adopción, porque no le interesa
Al grupo privado a lo mejor no le interesa porque quiere facturar más y muchas de las cosas que haces pues significa pues ahorro de costes. En la administración, en el sistema sanitario público, manda el médico, y es muy importante que mande el clínico, pero al clínico a lo mejor le importa menos el ahorro de costes o la mejora de la eficiencia. No sé, siempre habéis pensado que en la parte de la venta fallamos, al menos a nivel nacional. Yo creo que una iniciativa interesante podría ser cómo ayudar a los hospitales públicos a adoptar innovación. Yo estoy convencido de que... O sea, generar unas unidades bien dotadas, con personas expertas, que vean qué innovaciones pueden ayudar a mejorar el output de salud por cada euro invertido. Porque al final esto forma parte de la sostenibilidad del sistema. Y que incluso el médico tuviera un incentivo. Exacto. Y al médico no casi... Pues que el médico dice, no, yo voy a prescribir lo que conozco. Claro. Y tiene, con razón, tiene cierta reticencia. Pero si tú le demuestras al médico que hay una tecnología, una aproximación terapéutica que es mejor, que es novedosa, pero que tiene una dinámica distinta, le tienes que facilitar que eso pase. Y no todos los investigadores clínicos tienen ni siquiera tiempo para esto. Que esa es otra. Es que, claro, los investigadores clínicos, los médicos, muchas veces esto lo hacen por puro altruismo, vocación, y por pura vocación y compromiso, quieras. Pero no porque tengan un tiempo dedicado a esto, ¿no? Pero yo creo que esas unidades de adopción de la innovación en los hospitales podría ser un factor que moviera la aguja. A mí me parece muy importante. 2 preguntas para terminar. No te asustes. ¿Te vuelven a nombrar ministra? Ay, Dios mío. Ya te he dicho que no te asustes. ¿Por dónde empiezas? Ahora conoces, seguro, después ha pasado mucho tiempo, conoces muy bien esto. ¿Por dónde empiezas? Bueno, empezaría por entender dónde estamos con mucho detalle. Porque se ha avanzado, como he dicho, se ha avanzado mucho y bien. Entonces, no es lo mismo haber ejercido el cargo hace 20 años que ahora. Habría que ver dónde estamos y ver exactamente cuáles son los gaps, pero desde luego entendiendo cómo se potencia un sistema en general y cómo se crean esos nichos de conocimiento excelente que tienen que jugar parte de la solución global, internacional, de los grandes desafíos. O sea, yo creo que no creo en el café para todos. No se ha hecho, no digo que se haya hecho. Pero bueno, siempre hay un poco de café para todos. Pero yo creo que sí haría, si pudiera, que depende de si tienes financiación o no, pero sí habría grandes apuestas, pero muy grandes, como las más grandes, como las que está haciendo Estados Unidos, como las que está haciendo China, en esos consorcios europeos, pero apostando desde España. ¿En dónde? En donde tengamos capacidades diferenciales. En todo no las tenemos, pero en algunos ámbitos las tenemos. Confiando mucho en esos equipos que tú identificas y confiando no solamente en la capacidad científica, que por supuesto, sino en ese equipo que te entrega el resultado porque hace una rendición de cuentas adecuada de ese gran esfuerzo fiscal que hacemos los españoles para depositar la confianza de que España forma parte de esa solución, ¿no? Yo creo que esa parte de gestión, y eso no es el investigador, es el equipo que te facilita que todo eso fluya, que no tiene que ser el investigador. O sea, con unas buenas dotaciones administrativo-financieras y, desde luego, eliminando todas esas barreras que nos otorgan tanta dificultad diferencial desde España. Creo que en este momento que estamos viendo, Europa sí que va a avanzar. Espero que mucho, sí o sí. Pero sobre todo espero que rápido. Que rápido, porque tenemos que jugar de una manera distinta. Lo que es necesario es posible. Pero yo sí que cambiaría la escala. Falta un orden de magnitud, idealmente 2, no podríamos, pero desde luego un orden de magnitud en algunas de las apuestas que son claves donde España puede jugar en la primera liga de los 5 países que más capacidades tienen del mundo. Y ahí apostar fuerte, porque eso sirve de referencia. Claro que hay que cultivar la ciencia en general, pero hay algunos ámbitos en particular que habría que avanzar. Y desde luego entendería y escucharía y abriría un diálogo muy cercano, y me consta que esto también se ha hecho, no solamente por parte de la ministra de Ciencia, que también por parte del ministro de Industria, en escuchar a nuestra industria que
¿En dónde están industrias que están jugando también en la primera liga? ¿Qué más podríamos hacer para que formen parte también de esos grandes consorcios internacionales? Y última pregunta. No te han hecho ministra, así que respiras tranquila y de repente tienes 1 millón de euros, medio millón de euros, me da igual. Y quieres invertirlo o tienes que invertirlo en innovación de frontera. Lo meterías en España y no me des la empresa, pero ¿qué harías con él? ¿Dónde invertirías? Hombre, es muy importante saber no solamente en qué, sino en quién. ¿Vale? Para mí, la clave de un proyecto no solamente es tener la ciencia de frontera, eso es muy fácil porque te lo soportan las publicaciones científicas, es bastante objetivable, bastante fácil de identificar. Ciencia de frontera, ciencia indexada, esto es bastante fácil. Yo diría, ¿qué equipo es capaz de entregar ese resultado que persigue? O sea, inviertes más en la persona casi que en el proyecto. Sin ninguna duda. ¿Qué equipo es capaz de desarrollar eso que ha planteado? ¿Y la tienes en la cabeza ahora mismo, aunque no nos la digas? Por supuesto. Por supuesto que sí. Espero que sea español o española. Son españoles. Son españoles. Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por todo. Muchas gracias y de verdad que os animo a seguir haciendo pues, esta gran labor que desarrolla la Fundación Botín en España. Gracias a ti. Las preguntas de la Fundación Botín.